Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Bienvenidos a este encuentro de Hablemos de Relaciones. Hoy con el tema reconstruirnos tras una crisis personal. Y bueno, a mí me gustaría comenzar este live con una frase. Las frases siempre son sinónimo, digámoslo así, de reflexión, sinónimo de detenernos un momento a dilucidar, a ver, a, a, a que no solamente pase la frase como por leerla, qué frase tan linda, etcétera, etcétera, sino hay que detenerse un poco para ver qué en realidad nos está diciendo la frase. Me encantaría, bueno, está por aquí Miriam Morales, me encantaría que me dijeras si se está escuchando bien, si me ves bien, por lo menos mientras van llegando otras personas y se integran a este live. Mientras tanto, bueno, les comento la frase de hoy que les traje justamente asociado al tema de reconstruirnos tras una crisis personal. Y el pensamiento es el siguiente. La crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer. Eso lo dice Bertolt Brecht, dramaturgo y poeta alemán, creador del teatro épico. Entonces, fíjense ustedes que la crisis casi siempre es producto de que no dejamos que algo termine de morir, porque tal vez no reconocemos qué es lo que tiene que terminar de morir, y tampoco nos vamos hacia lo que va a nacer, porque muchas veces tampoco sabemos qué es lo que nos puede traer el futuro. Obviamente nosotros hemos escuchado que tenemos que vivir en el aquí y el ahora, que el futuro todavía no nos pertenece, que el pasado ya pasó, etcétera, etcétera, pero la mayoría de las crisis se suceden cuando no logramos identificar eso, que es lo que tenemos que dejar ir definitivamente, que es aquello que tenemos que renunciar para que pueda entrar algo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Bueno, muchas veces no lo sabemos, no tenemos manera de saberlo, pero lo importante es saber identificar cuando estoy en una crisis e inmediatamente pues ir hacia el buscar apoyo si es que no estoy siendo capaz de procesar ese cambio. Entonces, es bien importante identificar cuándo es una crisis en realidad y cuándo necesito apoyo en otros. A mí se me olvidó colocarme los audífonos y como no me han dicho si se escucha bien o mal, pues yo voy a colocármelos ahorita a ver si se escucha bien, si Gloria Carpio, que está por aquí, me escucha bien. Miriam Morales, que también está por acá. Vamos a ver, me coloqué los audífonos a ver si se escucha mejor, porque así se aísla más el ruido. Les agradecería a alguno que me ayude con eso, a ver si se está escuchando bien con los audífonos. Entonces, yo quería iniciar, bueno, quiero iniciar en realidad este tema de reconstruirnos tras una crisis personal, trayendo un ejemplo de una de mis alumnas de la Escuela para la Vida Consciente que realicé en Venezuela durante mucho tiempo de manera presencial, pero que ahora la estoy ofreciendo, la ofrecí durante el año pasado, tuve algunos alumnos en manera online vía Zoom. Esta era una aeromoza que llegó a mi escuela con una crisis personal,
porque ustedes saben que a las aeromosas les llega un tiempo determinado, digámoslo así, para continuar con sus labores como aeromoza o azafata, según el país, como le digan en cualquier país. Nosotros en Venezuela le decimos aeromoza, pero en otros países le dicen azafata y bueno, es lo mismo. Sin embargo, esta muchacha llegó sumamente preocupada. Esta era una crisis económica, básicamente que también es una crisis que hay que ponerle atención. Y cuando hicimos la introducción de la Escuela para la Vida, ella dijo que ella estaba sumamente angustiada porque ya su vida útil como aeromoza estaba acabando y que ella no sabía en realidad cómo iba a hacer para mantener a sus hijos y mantenerse ella, porque estaba separada desde hace mucho tiempo, su pareja al parecer no respondía o no respondió por sus hijos y ella era la que velaba prácticamente por los hijos. Entonces necesitaba con urgencia saber qué iba a pasar porque ya se le estaba acercando cada vez más la época en que tenía que salir de su empleo como aeromoza. Y esta Escuela para la Vida dura aproximadamente un año porque son 3 niveles. Ella se armó de paciencia, la verdad, y realizó todos sus niveles. La escuela va como cada nivel se corresponde a un proceso que no solamente evalúa las condiciones externas del participante, sino más bien iniciamos con un descubrimiento interno de hacia dónde está yendo ese participante o esa persona en medio de ese proceso de cambio. La escuela básicamente es para acompañar a las personas, en este caso, yo como facilitadora lo que hago es acompañar a las personas en ese proceso de cambio desde lo interno hacia lo externo. Ella, la verdad que fue una alumna maravillosa, de esas alumnas comprometidas, de esas alumnas que jamás faltó a ninguno de sus módulos, realizaba sus tareas, etcétera, etcétera. Y wow, sorpresa al final del nivel que nosotros culminamos la escuela con un plan estratégico basado en todo lo que se ha descubierto durante ese año y ella pudo descubrir cuál era su don, cuál era su talento, cuál era de lo que ella era capaz de hacer, además que le apasionaba. Ustedes saben que a las aeromosas, pues, obviamente les dan clases, muchas clases, les dan clases de etiqueta, les dan clases de maquillaje, les dan clases de cómo vestirse, cómo actuar con los pasajeros, etcétera, etcétera. Y bueno, ella descubrió que a ella le fascinaban las clases de maquillaje. Y en realidad ella siempre iba muy sencillita a la escuela, pero cuando se maquillaba todo el mundo se quedaba impresionado con su manera de maquillarse porque la verdad que lo hacía de una manera muy profesional. El último día de clases le tocaba a ella exponer o hacer su trabajo práctico de lo que ella quería realizar, de cuál era su meta, cuál era su sueño. Y ese día, pues yo lo recuerdo con mucho amor, porque ella llegó con unas mesitas plegables, llegó con toallas, llegó con cintillos, llegó con blusones para todas nosotras, llegó con maquillaje y la verdad que nos dio primero una introducción hermosa que a mí hasta el día de hoy no se me olvida, porque ella empezó preguntándonos cuál era el concepto de belleza que teníamos nosotros, de belleza interna y de belleza externa. Y allí se creó una dinámica muy linda porque cada quien empezó a decir cuál era
digamos que eh, el valor de la belleza no tanto externa, sino cómo nos mirábamos nosotras mismas como mujeres, era un grupo de todas mujeres, de cómo nos mirábamos nosotras, e incluso llegó a tocar aspectos como el amor propio, la autoestima, etcétera, etcétera, y luego vino la clase magistral de maquillaje donde todas aprendimos según nuestro tipo de cara cómo nos íbamos a maquillar, y nos regaló esos blusones que gustosamente hizo una tía de ella o alguien conocido. La verdad que esto hace bastante tiempo y no recuerdo si fue alguien muy cercano a ella o fue una tía o alguien así, pero lo cierto del caso es que nos entregó unos blusones y nos sacamos fotos y fuimos todas muy felices. Yo les he hecho todo este cuento porque esta persona, a mí me enorgullece decirlo, que pasó por la escuela, tuvo la paciencia, la perseverancia y la constancia de que muy pocos la tienen cuando entran o cuando entramos en una crisis personal. Ya más adelante, pues yo les voy a comentar qué es la crisis personal y cuáles son los tipos de crisis personal que uno se puede enfrentar, porque a veces no identificamos ni siquiera que estamos en una crisis personal. Y también cuáles son los síntomas, porque hay síntomas a nivel psicológico, hay síntomas a nivel emocional, hay síntomas incluso hasta el que nos cueste movernos, el que tengamos ánimo para hacer algo, es sinónimo de que estamos en una crisis, pero ya lo vamos a ver más adelante. Esta persona, decía yo, que a mí me enorgullece verla en Instagram. Ella continúa en Venezuela, pero tiene una academia propia de maquillaje. Es decir, que ella pudo dilucidar durante todo ese proceso que hizo con mucha constancia y con mucha perseverancia y también con mucho amor hacia ella misma, y todo el esfuerzo que hizo para deslastrarse de todo lo que internamente la tenía bloqueada para poder ir hacia lo nuevo y descubrir sus talentos, sus dones, sus capacidades y ponerlos al servicio de otra persona con un propósito mayor, obviamente, que no es solamente el estar bella por fuera y el saber maquillarse, porque estoy segura, y creo no equivocarme, que ella sigue trabajando con ese concepto de belleza de adentro hacia afuera, que lo veo en sus publicaciones en Instagram, y la verdad que desde ese momento ella, la verdad que no sé si ella ha incursionado en otros trabajos, probablemente sí, porque eso forma parte también del proceso, pero ha sido constante en eso y hoy en día tiene su propia academia, es independiente y maquilla a muchas mujeres hermosas e importantes de Venezuela. Entonces, lo que comenzó como una crisis, ella lo pudo aprovechar, pero lo pudo aprovechar en el buen sentido de la palabra, porque se dio el tiempo para detenerse y para hacer su trabajo interno y descubrir cuáles eran los bloqueos, sus creencias, las limitaciones, incluso patrones que venían de su propia familia y que de repente no la estaban apoyando, primero a transitar esa crisis, porque cuando uno entra en una crisis personal, uno se asusta mucho, uno tiene la tendencia a asustarse mucho, a uno le da mucho miedo, le da pánico a veces, hay parálisis, y muchas veces también porque porque tenemos un chip de que tenemos que salir rápido de eso e ir a otra cosa, porque si no, no vamos a mantenernos, tenemos una desconfianza pero increíble a la vida. Y contrariamente, la vida nos apoya cuando tenemos que salir de un lugar que representa lo que ya está vencido para nosotros e ir a un lugar nuevo que
obviamente en el momento no sabemos hacia dónde vamos, no tenemos ni idea qué es lo que va a pasar con nosotros, pero seguimos pacientes adentrándonos en ese interior para escucharnos y para saber para descubrir qué es lo que a mí me gustaría, lo que me apasiona y lo que me gustaría poner al servicio de otras personas. Bueno, ya veo que se han unido otras personas por acá. No me han avisado, pero quisiera que alguna de las que está por acá presentes me pueda decir si se escucha bien, porque me puse los audífonos a última hora y quisiera saber si me están escuchando y viendo bien. Alguien de las que están presentes, Jess Liz, o San Miguel, o Certudea, o Miguel Ángel Lulua, o yo, Gabriel Suárez, ay, mi querido Gabriel que está por aquí, si me escuchan bien, porque la verdad que se me olvidó ponerme los audífonos. Por aquí ya me están diciendo. Se escucha muy bien. Perfecto. Continuamos entonces. Por cierto, que Gabriel, que está por aquí también presente el día de hoy, que es un honor tenerlo por acá, también trabajó mucho conmigo en los inicios de la Escuela para la Vida Consciente. Antes se llamaba la Escuela PEF, Plan Estratégico de Vida, y con el tiempo obviamente ha ido cambiando y ahora se llama Escuela para la Vida Consciente. Pero él también, pues, en sus inicios estuvo con mucha paciencia, con mucho amor. También hubo momentos de desesperación y momentos de bajones económicos, pero al final, pues, también vivió su proceso, que es el mensaje prácticamente que les quiero dejar hoy, y que la verdad que fue un placer haber tenido a personas que hoy en día son independientes, tienen su proyecto personal, están colocando sus talentos, sus dones y sus capacidades al servicio de otras personas y han encontrado allí su pasión, no un trabajo, sino su pasión. Esta aeromoza, felizmente, la pueden encontrar en Instagram, que ella se llama Irene Villamizar. Está en Instagram y pueden ver la maravilla que hace con el maquillaje. Y como les digo, estoy segurísima que en su academia de maquillaje, que está incluso avalada por la Universidad Central de Venezuela, o sea que eso me dice que ella continuó cosechando, trabajando y preparándose para llevar a cabo ese sueño que en un primer momento ella no tenía ni idea hacia dónde iba a ir, y descubrió que esa era su pasión, y más que el maquillaje era como empoderar a las mujeres en su autoestima, en su amor propio, en saberse bellas de adentro para afuera. Y eso es lo que ella transmite en su Instagram. Irene Villamizar también fue, afortunadamente, fue una de las actrices de mi obra de teatro Ángel en su alacena. También lo hizo muy bien porque es muy histriónica, pero lo que le quiero decir, la reflexión que les quería traer con este ejemplo de muchas personas que pasaron por la Escuela para la Vida Consciente, es que entre una crisis se produce cuando no tenemos claro que a lo que ya no queremos en nuestra vida, lo que está vencido, a lo que tenemos que renunciar, y darle paso, pero con un proceso en medio que nos lleve a ir paso a paso hacia la construcción de algo nuevo basado en lo que yo soy. Anteriormente, la fórmula que le enseñaban a uno para ser supuestamente exitoso en la vida era hacer mucho, a tener mucho, para por último ser una persona importante o llegar a lo que nos han enseñado que es éxito, que es tener la carrera, hacer dinero, o sea, ser productivos, tener la familia, y bueno, y ahí nos quedamos.
Yo creo que ahora y desde hace algún tiempo, hace mucho tiempo para acá, esa fórmula pues ya está vencida y todos sabemos que aunque llevemos esa línea que nos han enseñado siempre, hay un momento en la vida en que todo nos empieza a aburrir, en que ya no nos apasiona lo que estamos haciendo o pierde el sentido lo que estamos haciendo, y ahí es cuando vienen las crisis, porque pueden venir, como les digo, nos asustamos muchísimo frente a la crisis, entonces nos da miedo, nos dan ataques de pánico, nos ponemos nerviosos, nos ponemos ansiosos, y no nos damos el espacio suficiente para escuchar y procesar lo que nos está pasando dentro. Mi caso también fue, yo creo que yo empecé a trabajar con la Escuela para la Vida Consciente producto de mi propia experiencia, como todo ha sido en mi vida. Yo he echado este cuento muchas veces y no me cansaré de contarlo, porque de allí surgió todo. Surgió Ondina Terapeuta, la Escuela para la Vida, el plan estratégico, los talleres que hice, la obra de teatro y el que ya hoy ya tenga 24 años como profesional en la terapia transpersonal en este momento. Pero ha sido producto de haber atravesado varias crisis. Pero la primera fue una crisis, lo que se llama una crisis social. Y ya vamos a ver los tipos de crisis. Mi crisis fue una crisis social porque fue una crisis de la pérdida de una pareja. Yo venía, como se dice en coaching, en transparencia. Era una ejecutiva bancaria, gerente de recursos humanos de un grupo financiero en ese momento muy fuerte en Venezuela. Y bueno, tenía mi pareja, un hombre maravilloso, una persona con quien incluso me iba a casar, teníamos planes de matrimonio, etcétera, etcétera. Y bueno, lamentablemente ahorita lo puedo contar así porque ya ha pasado muchísimo tiempo, pero lamentablemente lo vi un viernes, me despedí de él un viernes en la noche y el fin de semana ya no lo pude ver más, lo vi en un ataúd porque lamentablemente para robarlo, para asaltarlo, pues lo mataron. Perdió la vida en manos de Lampa, como muchas personas, lamentablemente. Y eso para mí fue una crisis terrible. Eso fue una crisis, la llamada crisis social, porque es una crisis de pareja, pero fue una crisis que cambió mi vida total y absolutamente. En ese momento yo no sabía, la verdad, qué estaba sucediendo conmigo, porque fue un choque demasiado fuerte. Imagínate que te vengas con tu pareja de lo más normal, aunque todos tenemos, lo más seguro que tenemos es la muerte, pero no vivimos pendiente de eso. Bueno, en ese momento, pues lamentablemente falleció y yo estuve alrededor de unos 2 o 3 meses fuera del área de cobertura. No sabía quién era, ni para dónde iba, ni nada. Tenía en ese momento muchísimas vacaciones vencidas, como toda 4x4, trabajaba y nunca agarraba vacaciones. Y como él era compañero del trabajo en el consorcio financiero donde yo trabajaba, pues mi jefa de ese momento me dijo, no, ni de broma, tú te puedes incorporar al trabajo, toma todas las vacaciones que tienes pendientes y si necesitas más tiempo, pues lo vas a tener. Y allí fue cuando yo, no conscientemente, porque yo puedo decir hoy en día que en ese momento yo no era consciente de que tenía que pasar por ese proceso, ni que tenía que esperar y darme el chance de escucharme y de ver qué estaba pasando conmigo. Simplemente yo estaba viviendo un duelo, un gran duelo, un duelo que la verdad fue un duelo terrible, pero fue un duelo transformador, muy transformador para mí, porque allí yo me empecé a hacer las preguntas, lo importante que es hacerse las preguntas, ¿no? Cuando por fin me incorporé a mis labores como gerente de recursos humanos en esa empresa, el primer día que yo me senté en ese escritorio dije,
esto no tiene ya sentido para mí. Yo no quiero seguir acá como gerente de recursos humanos, como ejecutiva bancaria. Esto ya no tiene sentido para mí y bueno, renuncié así. Renuncié de la noche a la mañana. Todo el mundo pensó que era por el hecho de que no podía convivir con el duelo y que esa persona trabajaba allí conmigo. Todo el mundo pensó que no lo había superado. Yo había superado el duelo porque había pasado mucho tiempo desde su muerte hasta que yo me incorporé a mis labores. Había pasado el duelo y yo había dicho, bueno, me voy a levantar de esto, ¿no? Pero al llegar allí yo supe que eso estaba vencido para mí y que ya no tenía sentido estar allí. No sabía para dónde iba, pero sí tenía claro que no quería estar más allí. Y llámenlo intuición, llámenlo ese terapeuta interno que todos tenemos dentro. En ese momento lo único que tenía claro era que yo no quería seguir sentada en ese escritorio, detrás de ese escritorio, eh, haciendo planificación estratégica o seleccionando gerentes o visitando por todo el país a las agencias del banco, etcétera, etcétera. Lo que yo quería en ese momento era renunciar. No sabía para dónde iba, no sabía qué iba a hacer de mi vida, etcétera. Pero cuando yo les digo que cuando uno toma esa decisión porque tiene la convicción de que no quiere estar más en ese lugar o que ya está vencido, la vida te empieza a apoyar. Allí empezó una cadena de eventos que no se los voy a contar todos porque estaríamos aquí 2 horas, pero la vida ciertamente me empezó a apoyar. De allí me fui a trabajar con una persona que hasta hoy en día le tengo muchísimo, pero muchísimo agradecimiento. Siempre lo nombro, es Carlos Fraga, un conferencista internacional venezolano que ha hecho muchísimo por el país, que ha hecho mucho como lo hizo conmigo, lo ha hecho con mucha gente, ha ayudado a transformar vidas y él literalmente me tendió la mano en ese momento y me dio como el empujón. Yo empecé a trabajar con él en la asesoría empresarial, estar con él era hacer terapias, de ahí nace el plan estratégico de vida, él lo bautizó como PES, me invitó a su programa de televisión, de ahí arranqué. Yo no tenía ni siquiera oficina, no sabía en dónde iba a ver a toda esa gente que me contactó después del programa. Primera vez en mi vida que estaba en un programa de televisión, pero la vida me fue apoyando poco a poco. Yo comencé haciendo ese plan estratégico de vida, que era una serie de preguntas que le hacía a la gente y que lo llevaba a cuestionarse dónde estaba y para dónde quería ir. Y empecé en las casas, porque yo no tenía ni siquiera un consultorio donde podía ver a la gente. A raíz del programa y a raíz de empezar a trabajar con esta persona, que evidentemente la vida me apoyó con su presencia, yo comencé, él me alquiló, me dio un espacio en sus oficinas, comencé de a poco, empezaba a llegar más gente, el boca a boca a mí siempre me funcionó muchísimo. De allí nació la Escuela para la Vida Consciente, que en ese momento, como les dije, se llamaba la Escuela PEF, Plan Estratégico de Vida. Y viví muchísimas, pero muchísimas experiencias gratificantes y transformadoras, pero que también tuve que renunciar a muchas cosas. Tuve que renunciar a la comodidad de un estatus en una empresa. Ya tenía bastante tiempo, yo tenía alrededor de 8 años en esa empresa, ya había hecho carrera allí, e incluso en ese momento fue una crisis de Venezuela bien fuerte a nivel financiero y a mí me estaban postulando para ser vicepresidente de recursos humanos en ese momento, o por lo menos eso era lo que se venía, porque ese banco cayó en Fogade, una institución en Venezuela que se ocupa de los bancos cuando se declaran en quiebra. Fogade los recupera y los pone a funcionar.
bajo su vigilancia y habían esos rumores. Yo no tuve nunca la certeza de que eso era totalmente cierto, pero sí, obviamente que si yo seguía allí, yo iba como, bueno, nos han enseñado a perseverar, a seguir, a continuar, a pesar de que uno no se sienta muy bien en donde está. Pues yo estoy segura que de no haberme pasado este incidente con esa pareja, yo creo que yo hubiese continuado allí y hubiese terminado mi vida de lo más aburrida porque no hubiese tenido, no hubiese experimentado nada de lo que posteriormente experimenté. La vida me siguió apoyando, llegó, lo primero que estudié fue coaching ontológico, que fueron 2 años, no fue un curso de 3 días, ni fue fácil tampoco, económicamente se me hizo un poco cuesta arriba, pero la vida me siguió apoyando porque la persona, la dueña del Instituto de Capacitación del Coach de Argentina, me dio todas las facilidades para que yo lo estudiara, porque vio que yo realmente estaba sumamente interesada en hacer esos estudios y por ahí arranqué. Después vinieron las formaciones de terapeuta, después vino estudios de psicodrama, luego he estado en una continua búsqueda, particularmente personalmente con mis terapias y todo eso, todo lo que yo aprendo, pues lo pongo al servicio de otras personas y yo creo que eso lo seguiré haciendo hasta que me muera. Entonces, si volvemos a la frase con la cual comencé, que muchos de ustedes probablemente no la escucharon, la voy a repetir. La crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer. No, esta frase hay que interpretarla, hay que reflexionar sobre ella, porque cuando viene la crisis sabemos que estamos en una crisis, pero no identificamos qué es lo que tenemos que dejar atrás. Nos da miedo renunciar, nos da miedo decirle que no a nuestra zona de confort, nos da miedo no saber dónde estamos pisando. Y obviamente la incertidumbre de no saber a dónde vamos y cómo nos vamos a mantener y cómo vamos a continuar, cómo vamos a ser productivos, etcétera, muchas veces eso nos paraliza. Pero en estas 2 anécdotas, que son obviamente las 2 de la vida real, una una alumna de mi escuela y la otra mía, que dicho sea de paso, a mí lo que me cambió la vida fue haber hecho la formación de coaching con esta persona de Argentina, porque fueron 2 años de cuestionamientos, fueron 2 años de mucha paciencia y de compromiso, sobre todo de compromiso de cada módulo. Obviamente que en algunos momentos me aburrí, ay Dios mío, cuánto me falta, como a todos, porque todos queremos soluciones mágicas, todos queremos salir de la crisis rápido, todos queremos ser productivos rápido, todos queremos que se arregle todo lo que está pasando rapidito porque nos incomoda estar dentro de una crisis, pero las crisis son sumamente provechosas en el buen sentido de la palabra, cuando nos damos el permiso de parar. Yo decía en la publicidad que hice de este live que ¿para qué vendrán las crisis? Porque nosotros estamos continuamente en una crisis. Tenemos que pasar por las crisis evolutivas, entre ellas la crisis de la mediana edad, la crisis de los 40, la crisis de los 50, que es la crisis de la mitad de la vida. Pero venimos de crisis. La crisis del nacimiento es una primera crisis, la crisis de la adolescencia, la crisis de la juventud, la crisis de la adultez y posterior viene la crisis de la mitad de la vida. Y en el medio cualquier cantidad de crisis, porque todos hemos tenido crisis económica, aunque es una cuestión mundial, pero bueno, tenemos que verla también desde el punto de vista individual, de adentro hacia afuera. Están las crisis económicas, están las crisis sociales, que son los cambios en nuestro entorno relacional, llámese pareja, amigos, familia.
Están las crisis de salud, cuando de repente nos encontramos con alguna enfermedad o con algún cambio en nuestro organismo importante, ahí también entramos en una crisis. Entonces queremos salir rápido de todo eso porque queremos que la vida continúe perfecta. Si nuestra vida está perfecta en este momento, pues nosotros queremos congelarla, echarle un spray así y dejarla como está, porque no queremos ni siquiera un cambio. Pero la vida no es así. En la vida nos vienen esas crisis porque tenemos que ir hacia otro peldaño. Tenemos que evolucionar, tenemos que trascender y tenemos que vivir otras experiencias. Yo siempre digo que la vida, Dios, el universo o como ustedes lo quieran llamar, tiene siempre una agenda oculta. Esa agenda nadie tiene cómo entrar en esa agenda, nadie tiene cómo saber qué es lo que tenemos que hacer. Por eso a veces lo mejor es intentarlo, sí, vivir nuestros procesos, darnos el chance de ir hacia adentro para cuestionarnos lo que tenemos que cuestionarnos, y eso requiere primero mucho compromiso con uno, segundo mucha paciencia, tercero muchísimo amor, cuarto respirar y hacer contacto con uno, con nuestro interior, escucharnos, aprender a escucharnos. ¿Por qué? Bueno, porque en medio de una crisis tenemos la tendencia a preguntarle a todo el mundo qué harían en ese lugar, o buscar o preguntarle a otras personas, o buscar soluciones mágicas, o de repente por un impulso o por ansiedad o por salir del paso agarramos cualquier cosa y nos sale peor todavía que si nos hubiésemos parado, hubiésemos hecho el trabajo. Así como Irene, que es esta chica aeromosa que hoy en día tiene su academia de maquillaje, tengo muchos ejemplos. Está Edgar Álvarez, que también soy Edgar de Excelencia, él está en Instagram también, y la historia de él, incluso no sé si todavía estará, no sé si Instagram por cuando son videos o live muy antiguos los va borrando, no lo sé, pero él una vez hizo un live conmigo estando yo acá en Chile y también contó todo su proceso, deteniéndose con compromiso, y ese fue otro alumno mío, pero él no hizo la escuela, pero estuvo de manera individual conmigo haciendo el programa PEF, el Plan Estratégico de Vida, y él fue súper constante. Y al final descubrió que él estaba sumamente aburrido de ser un contador detrás de un escritorio y hoy es tremendo motivador. Incluso en la misma empresa donde él trabajaba lo promovieron porque él expresó su pasión. Y yo me imagino cómo lo haría, que esa empresa era una empresa transnacional y le dieron el chance así. Inmediatamente lo cambiaron de ese departamento de contabilidad, lo sacaron de allí y lo pusieron donde él podía ser mucho más provechoso, no solamente porque había entrado en contacto con sus dones, sus talentos y sus capacidades, sino que encontró su pasión. Y cuando uno encuentra la pasión, para uno no es un trabajo, en realidad. Uno lo disfruta, uno lo goza, uno da lo mejor de uno convierte su trabajo en un templo, en una reunión de almas. Yo siempre digo que mis reuniones con mis pacientes, con los alumnos de la escuela o con las personas que se acercan a mí para conversar o tal vez para buscar alguna guía o para buscar una orientación, siempre es una reunión de almas. Esa persona, yo o esas personas y yo son reuniones de alma, y uno termina, cuando estás trabajando en tu pasión, la verdad que uno convierte su trabajo en un templo. Para mí es eso. Entonces, nada de eso hubiese podido ser posible, perdón, ni en mi vida, ni en la vida de muchas de las personas que pasaron por la escuela, ni de muchas personas que pasaron por el programa PEF, que es el Plan Estratégico de Vida, ni las personas que han estado conmigo en las consultas
individuales. Pero no sé en realidad si cada vez estamos como adentrándonos más en la cultura de la inmediatez, porque muy pocas personas se quedan. Sí me he sorprendido con gente muy joven que está en mi consulta y que ha continuado después de haber solucionado una crisis, bien sea crisis social, crisis de salud, crisis económica, crisis evolutiva. Después de haber superado esa crisis en terapia, me dicen, ok, ya yo estoy bien, me siento súper bien conmigo, ahora ¿para dónde voy? Y ahí empezamos una segunda etapa, que es una etapa eminentemente de acción, es decir, de buscar, indagar, encontrar esos dones, esos talentos, esas capacidades que todos tenemos y que son de verdad exclusivos. Hay algo que hacemos que no lo hace nadie igual que nosotros, que cada uno de nosotros. Y el descubrir eso es lo que hace que tú decidas poner eso al servicio de otros. Nosotros venimos a este mundo a prestar una labor de servicio, pero que últimamente ha estado demasiado enfocado a, sí, a hacer algo de servicio, algo, pero el foco está en ganar dinero. El foco está en la famosa ley del menor esfuerzo. El foco está en salir de esto rápido. El foco está en producir rápido porque yo necesito tener plata. El foco está en otro lugar que nos lleva más bien a una encrucijada en donde nos tenemos que devolver muchas veces para volver a comenzar. Es decir, como no procesamos esa crisis, nos da otra crisis, igual o peor, y tenemos que devolvernos porque la vida con las crisis nos dice, espérate que vas para un cambio, espérate que necesitas crecer, aguántate, vas a estar bien, la vida nos apoya porque a mí me apoyó, eso yo se lo puedo jurar, que me apoyó siempre y me ha apoyado siempre, y a todas las personas que hoy en día, producto de ese trabajo personal, están de manera independiente. Yo no digo que no tengamos problemas porque esa es otra. Creemos que cuando buscamos todo esto y nos lanzamos a ser independientes y a vivir de nuestra pasión, creemos que todos nuestros problemas se van a solucionar y que no vamos a pasar por ninguna crisis otra vez y que todo va a estar perfecto. Y no es así, porque el trabajar con tu pasión, con tus dones, con tus capacidades, con tus talentos, con otras personas, te da una satisfacción con la cual tú te puedes ir a dormir perfectamente teniendo cualquier cantidad de problemas. Se te olvidan los problemas o los solucionas de una manera más sana cuando hay algo que en tu vida te está motivando y te motiva todos los días a levantarte y dar lo mejor de ti. Cuando uno tiene eso, todo lo demás es secundario, todo lo demás. Y eso no lo digo yo nada más, se lo pueden decir las personas. Si uno se va a las biografías de muchos famosos, de muchas personas que han hecho visible, lo que pasa es que hay un montón de gente que no ha sido tan visible, hay otros que sí, que sus historias han sido visibles desde hace muchísimo tiempo, pero te pueden decir que pasaron por cosas que no fueron tan gratas, que de repente tuvieron que pasar trabajo, que sufrieron de limitaciones, que lo intentaron 800,000 veces, pero nunca se dieron por vencidos. O sea, no quiere decir que todo es color de rosa. Si yo le hago una entrevista a esta hermosa, probablemente me va a decir lo mismo que digo yo, que en algunos momentos yo tuve que retomar mi trabajo en alguna empresa porque las consultas no estaban siendo lo suficientemente productivas. Cuando migré
aquí yo no era conocida como terapeuta y tuve que regresar a una empresa y bueno, allí pero uno tiene las herramientas internas cómo enfrentar esos cambios y uno nunca se da por vencido cuando encuentra realmente sus dones, sus talentos, sus capacidades y su pasión. Entonces, como sé que nos queda poco tiempo, nos quedan 15 minutitos, oye, que cuando hablo de esto, la verdad que quisiera tener todo un día para conversar con ustedes. Voy a hacer un paréntesis antes de pasar con los síntomas más comunes de la crisis, un poco para dejarlos aquí como un precedente. No quiere decir que esos sean siempre los síntomas constantes, pero sí pueden representar una guía y para que lo identifiquemos, porque a veces ni siquiera sabemos que estamos en una crisis. Creemos que es que estamos de mal humor, que bueno, que no sé, que nos levantamos con el pie izquierdo, que ya, ay, ya eso va a pasar, y no nos damos el tiempo de detenernos a pensar qué estoy sintiendo y qué está pasando conmigo. Pero me quiero dar el tiempo para saludar a Coral García, a Magalita que está por aquí, a Javita, a Joira Ramones, Gloria Carpio, que también estaba por aquí, San Miguel 1668, Yeslis, San Miguel, Certudea, Miguel Ángel Lulúa 22, bueno, muchísimas gracias, la verdad, a todos los que estuvieron presentes y bueno, si creen que este live le pueda servir a otras personas, pues compártanlo para que otras personas también se enteren. Ok, los síntomas más comunes de las crisis personales: estrés y ansiedad, apatía, tristeza e incluso se puede llegar a la depresión, ojo con eso. Tener la sensación de que es difícil encontrar una salida o una solución ante la situación que se está viviendo. Preocupación obsesiva, aislamiento, irritabilidad, insomnio, desorientación y desconcierto, inestabilidad a nivel emocional, o sea, una fluctuación en cuanto a las emociones, abandono del cuidado personal y pérdida de hábitos de vida saludable y, evidentemente, la frustración. Estos son algunos de los síntomas que nosotros podemos hacernos la pregunta. O sea, tengo muchísima ansiedad, no duermo bien, he perdido el interés por mis hábitos saludables, me siento cada vez más aislada, estoy triste, estoy desganada, etcétera, etcétera. Puede ser que esté en medio de una crisis. Y a veces, yo diría que la mayoría de las veces, uno no sale solo de la crisis. ¿Ok? Siguiendo con el caso de la hermosa, ella buscó ayuda en la escuela, vio la publicidad de la escuela y dijo, aquí creo que puedo encontrar respuestas, y comenzó a hacer su escuela. En mi caso, yo tuve muchísimo apoyo durante todo ese periodo de duelo, apoyo psicológico, apoyo de terapeuta, apoyo espiritual, apoyo, bueno, de todo tipo. Afortunadamente, siempre las personas que me han rodeado a mí son personas muy conscientes, han sido personas muy conscientes, muy crecidas espiritualmente, y todas me ayudaban con algo, una con las flores de Bach, la otra con tal cosa. Bueno, yo tuve mucho apoyo. En mi caso, yo busqué el apoyo psicológico porque pensé que no iba a poder no iba a poder con la carga emocional de ese shock, de ese trauma tan grande que me dejó la muerte de esa pareja, pero lo demás vino solo, porque como les digo, la vida nos apoya cuando tenemos que ir hacia otra cosa.
Yo creo que no me hubiese convertido jamás en terapeuta, ni hubiese acompañado a tanta gente, ni hubiese crecido tanto como ser humano, como persona en primer lugar, antes de como profesional, si yo no hubiese tenido ese año sabático de duelo con ese tsunami, esa remesón que me dio la vida, ese sacudón que me dio la vida con la muerte inesperada de esa pareja y que fue lo que hizo que mi vida se transformara completamente en lo que es hoy. Entonces, para que la identifiquemos, ¿cuáles son los tipos de crisis? ¿Ok? Están las crisis evolutivas, que por supuesto están marcadas por la edad. Y como nosotros tenemos un rollo con la vejez, cuando llegamos a la mitad de la vida y queremos seguir siendo jóvenes, no le paramos a la crisis de la mitad de la vida. Y la crisis de la mitad de la vida hay que ponerle atención, porque en la mitad de la vida ya la vida no es así, sino que empieza a ser así. Y las preguntas son otras. Las preguntas podrían ser, aunque duela mucho y aunque mucha gente no le guste, pero uno tiene que preguntarse cómo quiero yo vivir esta mitad de la vida. ¿Cómo quiero llegar yo a la edad que sea? Porque tampoco somos adivinos para saber hasta qué edad vamos a vivir, pero ¿cómo quiero yo vivir de aquí en adelante? ¿Cómo quiero vivir mi vejez? Si es que voy a llegar a la vejez. ¿En qué me quiero convertir? Yo quiero llegar a ser un adulto mayor en paz, tranquila, disfrutar de lo que tenga en ese momento, o quiero, o me veo repitiendo el patrón de todas las mujeres de mi vida, de todo mi clan familiar, que han sido amargadas, que han terminado su vida muy mal, que son cascarrabias, etcétera, etcétera. Hay preguntas que hay que hacerse en la crisis de la mitad de la vida. Hay que renunciar a ciertas cosas para poder dar paso a lo nuevo, aunque no sepamos qué es lo nuevo que va a venir. Pero esa es una de las crisis que más tenemos la tendencia a callar, a no trabajar, porque para empezar no queremos decir la edad, ¿no? Yo decir T5, cuando te preguntan qué edad tienes, no T5, no quiero decir que tengo 40, no quiero asumir que estoy entrando en la crisis de la mitad de la vida, entonces nos enfermamos, sufrimos ataques de ansiedad, de pánico, no podemos dormir, etcétera, etcétera. Además que hay cambios incluso a nivel físico que tenemos que afrontar. Tenemos que tomar decisiones, tenemos que renunciar a muchas cosas y tenemos que permitir que entren otras a nuestra vida. Esa es la primera crisis, la crisis evolutiva. Luego están las crisis familiares, que es todo evento que impacte de manera negativa en la familia. Una muerte, un divorcio, muchas veces hasta no es negativo, pero es un cambio, que es un nacimiento, que es la partida de alguien, que emigró, que ya no me está sosteniendo, un divorcio, una separación, son crisis familiares. La enfermedad de uno de los padres, la jubilación es una crisis familiar, se puede convertir en una crisis familiar y tampoco las identificamos, sino que pensamos que bueno, vamos a ver cómo resolvemos esto y punto, y le ponemos pañitos fríos, de agua fría, y bueno, sí, vamos a hacer esto, pero en realidad no se trabajan las crisis de fondo, que las crisis de verdad, hay que tomarse el tiempo de pararse y darse el chance de procesar para poder salir airosos de allí, para que se genere ese cambio que la vida nos está pidiendo, para poder evolucionar y trascender. De lo contrario, nos estancamos y va a llegar un momento, como le dije hace rato, que en lugar de avanzar, tenemos que retroceder y volver tal vez a ese punto de arranque o ese punto de quiebre de donde salimos en algún momento, pero que no le paramos, que no escuchamos y que definitivamente queremos resolver a veces
sin buscar ayuda por lo que sea, porque no tenemos plata, por creencias, porque no quiero contarle mi vida a una persona extraña, etcétera, etcétera. Pero que en realidad es absolutamente necesario, eso sí, siendo responsables consigo mismo y yendo hacia el autocuidado, que es que tenemos que ver muy bien en manos de quién estamos colocando esas crisis, ¿ok? Ojalá que podamos hacerlo en manos de profesionales responsables y que nos puedan apoyar de verdad y que no estén allí solamente por dinero, que no estén allí solamente por aprovecharse, porque lo hay y alguien tiene que decirlo, aprovecharse de tu crisis para ellos crecer económicamente. Entonces, están las crisis sociales, que como bien lo decía, está asociado a la inestabilidad del entorno relacional. Cambios de los amigos, cambios en compañeros de trabajo, los cambios de jefe, la migración. La mayoría de los migrantes entran en crisis, no las identifican, continúan con la vida porque creen que es llegar a un país y trabajar, 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 producir, 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 pero entonces los ves deprimidos, los ves enfermos y retroceden y muchos hasta se devuelven para su país, no porque les vaya mal en el país donde emigraron, sino porque no han procesado las crisis, no han procesado los cambios, no se han adaptado a su nueva vida, que es lo nuevo, es la novedad. No han hecho el trabajo interno para poder enfrentar lo nuevo. Están las crisis económicas, bueno, eso está en todos los países. Todos estamos sufriendo producto de muchas cosas, producto de la pandemia, producto de muchas cosas. Estamos en una crisis económica, algunas personas en mayor o en menor grado, pero todos la hemos sufrido y esa crisis nos puede llevar a otras peores o nos puede enfermar. Nos puede llevar a una depresión, nos puede llevar a la tristeza. ¿Por qué? Porque las crisis económicas se traducen en la impotencia, se traducen en el que yo no voy a poder salir adelante, en el que yo no voy a poder cumplir con mis deudas, quienes son responsables con sus deudas, el que yo no voy a poder, es una carga terrible. Nosotros acabamos de perder a un amigo muy cercano, tanto a mi esposo como a mí, muy joven, un muchacho muy joven, y bueno, después de su muerte nos enteramos el montón de deudas en el que estaba. Quién sabe, a él le dio un accidente cerebrovascular, un ACV, y murió de manera casi instantánea. Y después fue que siendo tan joven, escaso 26, 27 años, bueno, pues nos enteramos de todo lo que estaba pasando, ¿no? En su entorno relacional, en la parte económica. Y entonces cuando uno no enfrenta esas crisis económicas con ayuda profesional para empezar a procesar eso internamente y encontrar la salida y no buscar mecanismos de huida. Llámese que, bueno, yo pido un préstamo aquí, pido un préstamo allá, pido otro préstamo aquí, pido otro préstamo allá y salgo de esta deuda, pero me queda la otra, tapo un hueco o un hoyo aquí y mañana tapo el otro por allá. Y entonces así vamos como corriendo la arruga y definitivamente nunca salimos de allí porque no hemos procesado lo importante. El cambio siempre es de adentro hacia afuera. Lo que es adentro es afuera. Eso es una máxima de la terapia. Y hay que tomarle la importancia y el peso que tiene cada crisis en nuestra transformación y en nuestra evolución. Porque al fin y al cabo vinimos fue a eso. No venimos a hacer dinero nada más, ni a ser exitosos y visibles en las redes sociales. Vinimos a trascender, vinimos a aprender, vinimos a ir subiendo escalones y lo más importante, vinimos a ejercer una labor de servicio, de amor, poniendo
nuestras capacidades y nuestros dones al servicio de otras personas. Bueno, está de más, yo atiendo semanalmente las crisis amorosas o de pareja, que también dentro de las parejas se presentan estas crisis, no para que nos divorciemos, para que nos separemos y para que busquemos a otra persona, sino para que en pareja evolucionemos y vayamos hacia un crecimiento personal, que encontrar cuando en pareja se entra en una crisis, es que la pareja nos está pidiendo un cambio, pero no un cambio de persona, sino un cambio de relación, un cambio de la manera como hasta ahora me he vinculado con mi pareja. Para eso vienen las crisis en pareja o las crisis amorosas. Pero, bueno, como nosotros no lo sabemos todos y no buscamos ayuda, entonces, bueno, pasamos la vida de pareja en pareja y no nos damos cuenta de que lo que nos está pidiendo esa relación o ese vínculo es un cambio de la manera como nos vinculamos o la manera como nos relacionamos, no de persona, sino de la forma como me he relacionado hasta ahora, que se traduce obviamente en crecimiento. Y por último, la crisis existencial, que es una confusión acerca de la propia identidad o la incapacidad para poner rumbo en la vida en busca de un propósito. Todas estas personas las tengo en consulta, que no saben el propósito, su propósito de vida. Ay, bueno, ya escuchamos eso, lo leemos, si no tienes un propósito de vida, pues se hace muy difícil. Estás aburrido porque no tienes un propósito de vida. Cuando uno pregunta cuál es el propósito de estar en pareja, bueno, no sé. Yo la verdad que empecé con esta persona porque me gustó, porque era súper romántico, porque me dedicaba a canciones, porque, bueno, ese es el amor de mi vida, porque yo me enamoré, etcétera, pero no tienen propósito y entonces se puede entrar fácilmente en una crisis existencial. Porque en realidad lo que hay allí en una crisis existencial es un problema de identidad. Y un problema de identidad te lleva a una vida sin propósito. Cuando tú no sabes quién eres, ni para qué estás aquí, ni cuál es el propósito que tienes tú en tu vida. Eso es una crisis existencial y yo creo que ahorita es una de las crisis que más lleva a las personas a terapia. El no saber quién se es, ni cuál es el propósito de vida, de vivir así como, no sé, como yo siempre digo la metáfora de que tu vida es como ir en un auto que vas en el asiento de atrás, no conoces al chofer y no sabes cuál es la ruta que está llevando, o sea, no sabes a dónde va a llegar, a dónde vas a llegar. Entonces, así, eso es una crisis existencial porque muchas veces vamos en ese asiento atrás distraído con el paisaje, viendo el paisaje, ay, mira qué bonito ese árbol, mira esa montaña, ay, qué rica esa playa, ¿viste? Estamos viendo todo lo de afuera, pero no nos estamos dando cuenta que no sabemos para dónde vamos. Entonces, como lo puse por allí, no sé en dónde, creo que no le gustó a mucha gente, pero bueno, yo no estoy aquí para complacer peticiones, sino para decir lo que creo que se necesite. Yo colocaba algo así como que en lugar de buscar soluciones mágicas y soluciones rápidas y salir de todo los problemas, entre comillas, rápidamente, vamos a ocuparnos de construir una vida de la cual no tengamos que huir. Y entonces, ahí es cuando nosotros nos dedicamos a construir esa vida de la cual no tengamos que huir buscando distractores y buscando cosas que nos va a durar su efecto un día. La novedad siempre dura un día o el momento, o si nos compramos un automóvil, ese auto, la emoción del auto nuevo nos va a durar del concesionario hasta la casa. Porque de verdad después ya la emoción de haber obtenido eso
no nos va a durar mucho. Y ustedes lo saben, no nos vamos a engañar. Nosotros compramos algo, lo disfrutamos en el momento, pero ya después nos olvidamos. Hacemos una fiesta, disfrutamos la fiesta, pero al día siguiente volvemos. Entonces, esas son satisfacción inmediata, satisfacción rápida, nos dura muy poco, no es permanente y bueno, y seguimos en nuestra crisis existencial, buscando la novedad. Y así se nos va la vida. Bueno, corazones, al final, como consejos, obviamente, buscar ayuda, paciencia ante los procesos de cambio, paciencia ante los procesos de cambio, compromiso ante los procesos de cambio, dedicarse tiempo y espacio. Eso es amor propio, eso es autocuidado, eso es salud mental, eso es salud emocional. Lo contrario nos va a llevar por un laberinto en el que jamás vamos a encontrar el famoso hilo de Ariadna. No vamos a encontrar nunca ese hilo rojo que nos saque del laberinto porque no tenemos la capacidad de ver el hilo rojo si no nos paramos. ¿Ok? Meditar, obviamente, eso es una de las herramientas infaltables en cualquier consulta, cualquier terapia que yo haga. La meditación. La meditación es para la salud, no solamente para la salud física, sino para la salud mental, para la salud espiritual, para escucharnos, para aprender a escuchar esa voz interna que muchas veces es muy sabia, pero que no queremos escuchar porque entramos en pánico con los cambios. Y por último, el autocuidado. Y el autocuidado pasa por la responsabilidad de identificar si estoy en una crisis y hacerme cargo de mi crisis. Porque nadie se va a hacer cargo de tus crisis. Entonces, es muy infantil pretender que los demás me pueden ayudar por unos momentos. Yo puedo tener gente que me apoye, yo puedo tener una red de apoyo allí, contar con ellos, etcétera, pero la crisis no la va a resolver nadie externo a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que hacernos cargo de esas crisis, bien sea crisis existenciales, económicas, amorosas, crisis económica, lo que sea, pero nos tenemos que hacer cargo de esa crisis, de la crisis de los 40, nadie se va a hacer cargo de eso. Entonces, busquemos apoyo, busquemos ayuda responsablemente y también fijándonos muy bien en quién estamos buscando, porque bueno, uno tiene que saber en manos de quién se coloca para que lo sane. Aunque también yo estoy convencida de que uno se consigue con el terapeuta indicado para superar esa crisis. Y si no es esa persona, algo te va a dejar. Siempre hay un aprendizaje en cualquier contacto o en cualquier reunión de almas, como las llamo yo. Así que nada, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, a los que se quedaron hasta acá, recordándoles que si este live creen que puede ser productivo para otra persona, lo compartan y nada, pues aquí siempre la orden. Ya veremos qué nos trae la próxima semana en cuanto al tema del live, y procuro entregarles reflexiones acerca de la importancia de procesar las cosas primero de manera interna para luego solucionarlas afuera. Así que un besito, que tengan un feliz resto de semana y que disfruten conscientemente de la vida que sostenemos en nuestra